Muy buenos días. Hoy, en el día 254, leeremos los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel. De esta manera, daremos por terminado este libro. Comencemos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Que después yo solo, y vi esta grande visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque a distante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Ahora leeremos el capítulo 11. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó,
porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su rostro y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y harán según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto.
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedra preciosa y con cosas de gran precio. Hago un paréntesis para decir que este Dios es con D minúscula. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares, y el monte glorioso y santo más llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Ahora leeremos el capítulo 12. En aquel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora
quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. El capítulo 10 podemos ver que la oración es un arma de guerra. En el capítulo 10, Daniel muestra que es un hombre lleno de compasión. En el capítulo 9, él había presentado una oración al Señor. Él estaba orando por su pueblo, por su condición. Y en el versículo 3 nos muestra cómo él se llenó de dolor a causa de esa situación. Daniel mostraba que él celebraba las fiestas orando y ayunando, como lo expresa en el versículo 4. En el versículo 3 dice así, en el anterior que dice que era un hombre lleno de compasión, dice así: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él había dispuesto en su corazón buscar al Señor, y como dice al principio, que estaban en el primer mes, era el mes de las fiestas judías, él mostraba que celebraba esas fiestas, que buscaba la presencia de Dios, y como no podían ir al templo de Jerusalén porque ya había sido destruido, porque estaban cautivos, Daniel lo hace de otra manera, y es orando, buscando al Señor. ¿Cómo hemos actuado nosotros en este tiempo, que a veces no hemos podido ir a la iglesia, pero a veces pudiendo ir, hemos estado ahí en las redes sociales cómodos? Dios quiere que le busquemos en ayuno, en oración. El versículo 4 dice, mm, y el día 24 del mes primero, o sea, el mes donde hacían las fiestas judías, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré. ¿Y qué dice Daniel? No comí, el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con aceite, pero busqué al Señor. Y entonces en esa búsqueda, en esa entrega al Señor, Dios se muestra a él. Y lo vemos en el versículo 5 al 7, que se presenta una cristofanía. Voy a leer el versículo 7, que dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres. Esa visión era que él alzó los ojos y vio un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro. Ese no era más que Cristo. Qué belleza, qué bendición. Por eso lo describe como su cuerpo era vestido como el berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. Pudo ver la presencia de Dios, pero lo teso es que los otros no pudieron ver. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. ¿Qué tal nosotros? ¿Será que podemos ver y entender la presencia de Dios? ¿O huimos, sentimos temor, le rehuimos a la presencia del Señor? Es importante que nosotros podamos buscar el rostro del Señor. Además, el Señor le dice a Daniel: Daniel, eres muy amado. Yo quiero que sepas que Dios te ama. Dios nos ama a usted y a mí. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero también decirte que Dios siempre va a mirar la actitud de nuestro corazón. En el versículo 12 vemos la disposición de Daniel, que dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Tú y yo necesitamos disponer el corazón para entender, para conocer al Señor, pero también para humillarnos y reconocer que solo Él es Señor y que Él debe dirigir nuestra vida. La oración afecta al mundo espiritual, y por eso puse aquí como título que la oración es un arma de guerra, y eso lo vemos en el versículo 13, que dice así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando oramos siempre va a suceder algo en el mundo espiritual. Es importante que tú y yo entendamos la necesidad de buscar al Señor. En el capítulo 11 vemos el peligro que ocurre cuando no reconocemos el señorío de Cristo. Allí se muestra, se teje una historia muy tremenda, porque en este capítulo 11 ocurren
casi 375 años de historia, pero lo más tremendo es que fueron escritos antes de que sucedieran. Y aquí vemos la soberanía de Dios, cómo Él conoce la historia, cómo Él tiene el control, cómo Él conoce los acontecimientos, cómo es ese Dios omnisciente que todo lo sabe. Incluso algunos estudiadores llegaron a dudar de la veracidad de que el libro de Daniel fuese escrito antes de que esto sucediera, ya que cada detalle que allí se muestra da cuenta de que solamente a través de Dios pudo haber sido escrita la palabra. Es Dios quien puede revelarnos la verdad, como lo dice el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Tú quieres conocer la verdad, tú quieres conocer el camino, solamente Dios tiene esa verdad, solamente Él nos la puede mostrar. Y empieza a mostrar acá el imperio, el señorío que varios reyes quisieron conquistar, gobernar. Y nos habla, por ejemplo, de Alejandro Magno, quien conquistó, pero sabe que no permaneció, sino que su reino fue de otros. Y eso lo vemos en los versículos 3 al 4, que dice así: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quitado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. La Biblia dice que el que quiera amar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Dios la hallará. Alejandro el Magno fue reconocido por haber conquistado tanto poder en tan corto tiempo. Sin embargo, su tiempo de duración fue corto también. Murió a los 33 años. Su reino no permaneció y ni siquiera llegó a sus descendientes. Vemos en todo el pasaje una sede de poder, cómo se establecen guerras, cómo se establece corrupción, cómo se establece violencia por el deseo de gobernar, cómo pasan unos por encima de otros, como lo vemos hoy en día. Y es esa sed de poder, y esa sed de poder viene cuando no reconocemos el señorío de Dios, cuando no entendemos que el único Rey y Señor es Cristo, que el único Rey y Señor es nuestro Dios y que solo Él tiene el control de todo. Aquí también Daniel nos habla de los últimos días del anticristo, que también parecerá un reino aparente, un reino que pareciera vencer y tener muchos adeptos y hacer lo que le plazca, pero que tendrá fin. No será un triunfo por siempre, será un triunfo aparente porque vendrá su fin. En el capítulo 12 podemos ver cómo Dios bendice a aquellos que han decidido vivir para Él, que han decidido honrarle, porque nos habla de estos tiempos finales, tiempos de fin, de gran sufrimiento y angustia. Y es lo que vemos hoy en día. Vemos sufrimiento, vemos hambre, vemos enfermedades, vemos situaciones adversas. Y Dios ya lo había dicho en el capítulo 12 de Daniel. Sin embargo, en el versículo 1 del capítulo 12, dice así, del libro de Daniel, dice el Señor así en su palabra: en aquel tiempo, en este momento, se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, tiempo de dolor. Dice, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Nuestra pregunta es: ¿le has entregado tu señorío a Cristo y le has permitido estar en el libro de la vida? Ahora también nos habla de estrellas temporales o eternas. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nos habla de un juicio, nos habla de que habrán personas que permanecerán. En el versículo 3 nos habla de que
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas de la eternidad. Y nos dice también en el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos habla de una eternidad, nos habla de un juicio, nos habla de que somos nosotros quienes tomamos la decisión si despertaremos para confusión perpetua o si despertamos para alumbrar como estrellas. Algunos estrellas temporales porque decidieron alumbrar acá en la tierra para sí mismos. Decidieron vivir para sí mismos y no para Dios. Y cuando tú y yo decimos vivir para nosotros mismos, somos estrellas temporales. Pero cuando usted y yo decidimos vivir para Dios, somos estrellas eternas. En el versículo 4 vemos que se describe tal cual se está viviendo hoy en día. Dice así, eh, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces vemos que son tiempos donde la ciencia aumenta, pero también con ella se aumenta el afán y la ansiedad. Dicen, muchos correrán de acá para allá. Nótese que en ese tiempo en que Daniel escribió esto, no existía la tecnología de ahora, no existían los medios de transporte que existen ahora. Sin embargo, Dios le permitió a Daniel mirar los afanes con los que hoy vivimos, mirar la situación en la que hoy vivimos, donde la ciencia se ha aumentado de una manera maravillosa, pero también con ella ha traído mucho afán, mucha ansiedad, al punto de que la gente ha caído en depresión, en soledad. Y en el versículo 10 nos habla de tiempos de purificación en piedad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando vivimos estos momentos difíciles, hay quienes juzgan a Dios, hay quienes se quejan y dicen por qué, y no quieren entender porque no quieren venir a la luz de la palabra. Pero nosotros podemos ver que la Biblia ya nos había dicho que todo esto sucederá y entendemos que también Dios lo permite para limpiar a su pueblo, como dice acá. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Deja que Dios te purifique en este tiempo de dolor. Deja que Dios te purifique en este tiempo difícil, porque hay una herencia para los fieles, como lo vemos en el versículo 13, dice, el cual es desde el 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida? Y cuando hablo de aceptar a Cristo no es hacer una oración, es más allá de una oración, de tomar esa decisión de decirle a Cristo, sé el Señor de mi corazón y dejar que Él dirija tu vida, entregarte en la gracia del Padre y vivir de acuerdo a esa gracia. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.